Uno. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, por donde quiera que nos puedan ver, que se conecten. Pues nuevamente muy agradecido con Hashem, que nos permite estar reunidos, que nos ha dado los méritos, ¿verdad?, de poder estar aquí reunidos y hablar de su Torah, con Kabbalah, con Hasidut, Zohar, y bueno, ¿verdad?, temas que más puedan salir. Esta semana, como no estamos en año bisiesto, entonces esta semana también son 2 parashot en una, o sea, en un Shabbat. Entonces, porque de otra manera, entonces no alcanzaríamos a terminar de leer la Torah para Yom Kippur, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante, antes de que siga más adelante. Si tiene alguna pregunta o algún comentario, pues adelante. Yo te iba a proponer, Morésalo, tu mejor opinión, desde luego, que nos podías compartir un comentario sobre 2 conceptos que se manejan en esas parashot de esa semana. Por un lado, Moloch, y por otro, iniquidad. Ok. Lo hablamos. Es parte del tema. Sí, claro. Se vale, como ya lo sabes bien, Yehuda, que en cualquier momento se haga una pregunta. Yo tengo un comentario, pues adelante, ¿verdad? Adelante. Vale. Entonces, sí, pero es parte de esto. Si se me llega a pasar, me lo recuerdas. Y al final vemos los secretos. Sí. Vemos los secretos, pero de esa manera tú vas a escoger, no sé, 1, 2, 3, y es desarrollado, ¿verdad? Entonces, va a estar muy interesante. Ok. ¿Alguien más? All right. Bueno, entonces, vamos a ver qué tengo yo por acá. Dice, esta es Ajaret Mod y Kedoshim, ¿ok? Ajaret Mod, Ajaret es tras el deceso, y Kedoshim son santos, es santos, es. Tras el deceso, y vamos a ver por qué, vamos a ver algo de eso, y santos, y también vamos a ver algo de eso. Entonces, cuando se leen por separado, cuando es un año bisiesto, es cuando hay 2 Adar, cuando se llega a esta parasha, se dice, ok, en esta semana más vamos a ver o a leer, por ejemplo, Shabbat, a Jeremot, y luego se aclara, dice, y el próximo Shabbat vamos a ver Kedoshim, pero las 2 que parecen ser diferentes, son una, porque algunos dicen que es el complemento una de la otra, otros dicen que es la continuación, y otros dicen son lo mismo, porque son los mismos temas, nada más que arreglados de diferente manera. Cualquiera de esas y cualquiera otras más que explicaciones que pueda haber, son válidas, tanto en ese sentido como en el sentido de su contexto. Están tan ricas de cosas, ¿verdad?, que hay varias explicaciones, casi para cada uno de las mismot, por ejemplo, que se presentan, de los pasuk que hay más de 1, 2, 3 explicaciones, muy interesantes todas, y eso no quiere decir que una esté mal y la otra esté bien, eso no sucede, eso no pasa, no es así pues aquí. Más bien es, ok, vamos a ver, yo entendí esto, tal sabio dijo aquello, tal rabino, el Rebbe dijo esto, y entonces se expresa. Así que, si tienen ustedes nuevamente comentarios acerca de eso, pues lo dicen luego. Vamos a ver, bueno, vamos a ver, el resumen de la parashá, o de las parashot. Le llaman parashá porque como se leen juntas, entonces, ¿cómo se llama? Pues nomás le llama como una, ¿no? Y entonces dice que luego de la muerte de Nadab y Abiú, por eso dice en la
Ajerat Mor es tras el deceso, después. Es después. Bueno, voy a leer el resumen y vamos a comenzar, ¿qué les parece con eso? ¿Por qué es después? Y la importancia que tiene. Luego de la muerte de Nadab y Abihu, Hashem advierte sobre la entrada al lugar santo sin autorización. ¿Ok? Aquí sí cabe decir que entran ellos y vamos a hablar de la santidad que tenían esos hermanos, ellos dos, los hijos de Aarón. A veces, como lo explican, pudiera ser que fue un castigo divino, pero ya viéndolo de diferentes puntos de vista y analizando de diferentes maneras, y sobre todo cabalísticamente, nos damos cuenta de que no fue un castigo, sino que estaban tan elevados, es una explicación nuevamente, estaban tan elevados, mucho más que Moshe y Aarón, mucho más que ellos, y entonces sus cuerpos no pudieron contener a sus almas, y sus almas no pudieron seguir contenidas dentro de sus cuerpos, y bueno, se desprendieron, se fueron al lugar donde todas las almas quieren estar, y bueno, se salieron. Y no salieron nada más así para salirse, sino que hubo varias cosas, inclusive reencarnaron con Pinjas o Pinjas, y siguen reencarnando en otras situaciones. Entonces se retiraron a hacer trabajos más elevados, en otros planos mucho más elevados, y entonces eso no puede ser un castigo, ¿verdad? Solo el Kohen Gadol, o sea, el sumo sacerdote, puede una vez al año en Yom Kippur entrar al cuarto más interno del santuario para ofrendar el santo incienso, o sea, el Ketoret a Hashem. Nuevamente, ese lugar es lo santo de lo santo, el santo santorum, tiene varias maneras. Es en ese lugar en donde está la presencia de Hashem, o sea, una presencia divina. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en ese lugar entonces está lo que es la mayor santidad, ¿verdad? Que existe. Es ahí donde está revelado entonces esa esencia de Hashem. Y si ahí hay esa santidad tan alta, tan suprema, tan superior, la única que hay, entonces, ¿cómo es que nos podríamos preguntar que ahí existe cosas físicas? Si recordamos y partimos del punto de que todo lo que es físico, ¿verdad? Es parte de la creación, y si es parte de la creación, entonces es finito, pero Hashem es infinito. Entonces, en ese lugar donde está lo infinito, lo más grande, la esencia de Hashem, donde viene y se revela, ¿verdad? Que escogió ese lugar para, puede estar entonces algo finito, que es cualquier cosa material. Y entonces nos están explicando hoy que en ese lugar no puede existir lo material, así como lo conocemos. ¿Qué quiere decir? Que lo material, recordemos que toda la creación es material, toda la creación es física, pero entonces tiene chispas, todo, absolutamente todo, piedras, animales, inanimados, animados, el hombre, o sea, todo, absolutamente todo, tiene chispas divinas, porque es creación de Hashem directamente, ¿ok? No son casualidades, no son de que, bueno, pues se hizo esto y ahora como consecuencia está esto. Eso no existe. Entonces, en ese lugar, siendo físico, pero como tiene esas chispas divinas, es el único lugar donde lo físico puede coexistir con lo infinito, pero se nos va de la mente. O sea, cualquier explicación que podamos dar se queda corta. ¿Ok? Por ejemplo, las dimensiones del Santo, o sea, de ese cuarto sagrado, eran menores, algunos dicen que eran iguales, pero otros dicen que eran inclusive menores a las dimensiones del arca. Y sin embargo, el arca estaba ahí, y sin embargo podía entrar Aarón,
Entonces, ¿cómo está eso? Sí. O sea, imaginémonos algo de este tamaño que quepa en algo de este tamaño, pero que cuando dice se quepa es que no se miraba, la gente afuera no lo podía mirar. Es nada más para darnos una idea de lo que es coexistir lo finito en lo infinito. Otra de las características del día de expiación, y aquí hablamos de esto porque la parashá ya sabemos que la Torah no tiene un orden cronológico, o sea, generalmente, en términos generales, es cronológico, pero ya en cosas puntuales no lo es, ¿ok? Entonces, estamos hablando aquí de Yom Kippur, pero Yom Kippur todavía falta para ello. ¿Qué es esto? Se empiezan a mover las energías o se empiezan a aparecer más bien las energías a lo que vamos, ¿ok? ¿A dónde vamos? A ser santos. Vamos a ver cómo. Otra de las características del día de expiación es el azar echado sobre 2 carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Hashem y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto. ¿Ok? Es de que eran 2 carneros. Uno se hacía la shejitá, se hacía la faena, o cómo más, el sacrificio. El sacrificio, ¿verdad? En el templo y dedicado entonces a Hashem, y se ponía en el altar y demás cosas. Y el otro se va a un lugar por allá lejos y era aventado a un precipicio. Eso, una explicación rápida es que lo que es ofrendado para Hashem tiene una santidad diferente que lo otro. Y eso, vamos, se hace el sacrificio y nadie, no comía nadie, era sacrificio, tenía que ser quemado. El otro era para distraer a Yeser Hara. ¿Sabes qué? Entretente con esto y déjanos, porque eso es lo que pasa en Yom Kippur, déjanos servir a Hashem, ¿okay? Sin tu intervención, hablándole al Yeser Hara. Entretente con esto. Todo lo creado necesita tener alimento, todo, absolutamente. Y el Yeser Hara fue creado por Hashem. Ya lo hemos platicado muchas veces. Entonces no puede ser malo. Nosotros decimos, es malo. Si analizamos más a fondo, es beneficioso para nosotros. Fue creado por una o más razones, ¿ok? Una de ellas es precisamente que nos da la oportunidad de hacer cambios, de ser mejores, de realizar lo que debemos de realizar aún y en contra de los problemas o de los obstáculos más bien que podamos encontrar. Muy interesante, ya lo hemos hablado varias veces. Entonces, esa en términos generales es la razón de estos 2 animales, ¿verdad? De los carneros llevados, ¿verdad? Ofrendados en ese día. Y se dice que era al azar porque había 2, vamos a poner, no estoy seguro cómo lo hacían, pero tenían 2 marcas en las cuales sacaban y uno decía para Hashem y el otro era para Azazel. Y así nada más, y el que le tocaba, le tocaba. En otros términos cabalísticos, otros libros cabalísticos hablan que los animales no hablan, no pueden hablar, pero ya sabían cuál iba a ir a qué parte, o sea, cuál iba a ir para ser ofrendado a Hashem y cuál iba a ir para ser tirado. Pero nosotros humanos no lo sabemos, entonces, y ya tocaba en suerte, ahí es cuando le llaman la suerte. Pero ese es tener, o sea, esa es la suerte, no la suerte como, pues mira, más que suerte tuve de haber agarrado este boleto, haberlo comprado y ahora me saqué la lotería. ¿Qué es suertudo? No es esa suerte. La suerte es de que no se sabe nada y entonces, así sin saber, sin tener nada premeditado, absolutamente sin tener ninguna pista, se toma un papel, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, pues te tocó ese y ese fue el que te tocó. Esa es la suerte de que hablan aquí. La Parashá Aharei también advierte sobre ofrendar korbanot, o sea, los ofrendas de animales o vegetales,
en cualquier otro lugar excepto en el Santo Templo. O sea, hubo un tiempo en que cada primogénito, ¿verdad? Y casa, o inclusive el hombre, el casado, ¿verdad? En su casa hacían ofrendas, pero después dice, ¿sabes qué? A partir de aquí ya no se hace, desde que se dio la Torá en el Mont Sinai, no se puede hacer solamente en un solo lugar, y en ese solo lugar va a ser donde Hashem diga que va a ser. Dice que prohíbe el consumo, se prohíbe el consumo de sangre, de ninguna sangre debe ser consumida, y detalla las leyes de relaciones prohibidas, prohibiendo el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada. Aquí nada más ponen el incesto, pero es toda una lista tremenda de relaciones sexuales inapropiadas, ¿ok? La sección Kedoshim comienza con la frase serás santo, porque eso es lo que quiere decir. Porque yo, Hashem, vuestro Dios, Señor, soy santo. Esto es seguido por docenas de misbot, ¿verdad? A través de los cuales el judío se santifica a sí mismo y se relaciona con la santidad de Hashem. Esa es, al final, esa es la intención, ¿verdad? Tener esa relación, tener esa conexión con Hashem. Estos incluyen la prohibición contra la idolatría, y vamos a hablar un poquito más a fondo de esto. La misbah de la caridad, bueno, que sabemos que es la sedaká, no nada más es, o sea, caridad, está traducido como caridad, pero es la misbah de la sedaká, de la ayuda al necesitado, con lo que necesita. El principio de igualdad frente a la ley, el Shabbat, moralidad sexual, otra vez, fíjense por segunda vez, cuando menos, ¿verdad? O sea, honestidad en los negocios, honor y temor a los padres, o sea, de honrar a los padres, dice temor a los padres también, la importancia de la vida, ¿ok? ¿Por qué? Porque partimos también, ¿verdad? Si partimos y nos acordamos que Hashem es un Dios de vida, no es un Dios de lo contrario. Es un Dios de vida, y aquí estamos todos para vivir, no para lo contrario. También en Kedoshim se encuentra la frase que el gran Rabí Akiva enseñó, que se trata de un principio cardinal de la fe judía sobre la cual Hillel dijo, esta es toda la Torá, el resto es comentario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y todo eso en un resumen, y o sea, hay mucho más, nada más es un resumen, pero si nada más nos ponemos a hablar de lo que habla el resumen, híjole, pues tenemos el tiempo muy corto, ¿verdad? A ver, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta? Yo tengo un comentario. A ver, adelante. Este es un lo leí en el Zohar, es de la porción Kedoshim, que dice, ustedes serán santos, y el Zohar comienza hablando de que la persona no debe ser como no me equivoco, el burro, el asno, el caballo, y no me acuerdo más, pero la intención de esto es que no seamos como animales, que no tengamos una forma de comportarnos ante el mundo, ante Hashem, como unos animales, sino como personas santas en el servicio a Hashem. Entonces, el Zohar explica que la Torah le da al hombre esa facultad de ser santo. ¿Y cómo uno logra ser santo? Pues a través de la mitzvot, a través de la Torah. Cuando uno practica mitzvot, se acerca a Hashem, se acerca a la santidad. Entonces, tener una vida apegada a la santidad, apegada a Hashem, y en base a la Torah, es eso, es ser santo. Hay escuelas que dicen, no, es que esas leyes no son. Esas leyes no cuentan, no te vas a morir por esas leyes. Pero esas leyes son las que traen vida, son las que traen santidad. Entonces, mi comentario de la Parashat Kedoshim es ser santos, no ser tontos.
investigar, preguntar, estudiar, hacer mitzvot, y no separarse de la luz del Creador, porque al final, si uno, como dice el Pirkei Avot, guárdate de practicar la mitzvah más pequeña porque trae otra mitzvah, porque una transgresión trae otra transgresión. Entonces, mi comentario de esta parasha es tener bien interno esto de que seguir la Torah, seguir las mitzvot, practicarlas, y no separarse de la luz de Hashem, es lo mejor, es una vida perfecta. Ese es mi comentario. Muy bien, la verdad que muy, muy, muy bien. Los miércoles tenemos unas sesiones, ¿verdad? No son tan largas, bueno, a veces nos pasamos una hora también, ¿verdad? pero al final es esto. Entonces hoy estuvimos hablando con un rabino joven. A ver si un día tenemos la oportunidad de convencerlo que venga y más que convencerlo, siempre están muy ocupados, todos ellos están muy ocupados, y que venga a estas sesiones y pueda dar una plática. Todo va a ser en inglés, entonces yo voy a tratar si eso se realiza, voy a tratar de irlo traduciendo, ¿verdad? Y ustedes me ayudan si por ahí se me traba algo, pero bueno, ya me estoy adelantando mucho. Pero estamos con él y dice, ok, acabo de decir, ser santos, ¿ok? Y la pregunta es, a ver, ¿entendemos qué es ser santos? ¿Qué es ser santo? Entonces acabas de explicar, y lo explicaste bien. Si estamos apegados a la Torah, y la Torah nos dice que tenemos que hacer mitzvot, ¿ok? Y cumplir con un montón de cosas, ¿verdad? Que al final son las 603 de mitzvot. Entonces vamos a tener esa conexión y entonces vamos a ser santos. Pero también hablamos de que en este mundo, vamos a quedarnos en este mundo sin irnos a toda la creación, porque de hecho así es en toda la creación, pero vamos a irnos a este mundo porque es donde estamos. ¿Cómo podríamos decir que podemos ser santos en un lugar donde la santidad está oculta? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo es eso posible? Si la santidad está oculta. No estoy diciendo que no exista, ¿eh? Existe, por supuesto que existe. Pero si está oculta y nosotros, así, tan densos como estamos, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a poder ser santos? Entonces, lo acabas de decir nuevamente, te comento, es en sus mitzvot. La cosa está en esto, que fuimos creados para estar en un lugar donde la santidad está oculta. ¿Ok? Si somos más elevados de lo que esta fisicalidad sostiene o permite, no sé, sostiene, porque no puede sostener más de lo que puede manejar, vamos a llamarlo así. Entonces, ya no vamos a ser seres humanos, sino que entonces vamos a estar en otro en otro nivel. Plano también le podemos decir, ¿ok? Pero vamos a estar en otro nivel. ¿En qué nivel vamos a estar entonces? ¿O estaríamos? Cuando menos en el nivel primero de los ángeles. ¿Ok? Los ángeles vienen a este mundo, pero los ángeles no tienen fisicalidad, ¿verdad? Hay quien dice que nos pueden ver, es probable, pero normalmente no se pueden ver, porque están en otros planos, están en su nivel es más alto, ¿ok? En otra dimensión. Entonces ellos no pueden, o sea, no necesitan comer, no necesitan beber, no conocen, no saben lo que es ir al baño, no conocen lo que es tener un Yeser Hara. No lo conocen. No saben. ¿Ok? Nosotros sí. Entonces, con todo y eso, al hacer nosotros estas conexiones de las que tú hablas, Aaron, y de las que... No, espérate, eres Pinjas, ¿verdad? Ok. Entonces, de hacer esa conexión y estar tratando constantemente de cumplir con todo eso, entonces eso es
tener el contacto con la santidad. Pero no es que seamos santos. Estaba oyendo también de que cuando entonces vamos a ser santos, porque la Torah lo dice, si sigues mis caminos y haces todo esto, entonces serán santos, pero está hablando en futuro. Dice, serán santos. ¿Cuándo es cuando vamos a ser santos? Cuando trascendamos donde estamos. Normalmente, las personas trascienden este mundo cuando físicamente mueren. Pero pues yo quisiera ser santo sin morir. Poder hacerlo sin morir. Es una manera de explicarlo, porque las otras maneras de explicarlo es, ok, vas a ser santo cuando mueras, cuando trasciendas. ¿Cuándo trascendemos? Hemos hablado varias ocasiones acerca de eso. ¿Cuándo trascendemos? Cuando entonces nuestras acciones, o sea, pensamiento, palabras, pero las acciones van más allá de lo que podemos, debemos, pero además podemos hacer. ¿Ok? Entonces, cuando vamos más allá, entonces estamos trascendiendo. Y cuando estamos trascendiendo, quiere decir que algo en nosotros ha muerto. ¡Wow! ¿Qué es básicamente lo que muere en nosotros? El deseo de recibir. Porque como somos seres finitos, estamos en este mundo finito, lo más natural, lo primero que sobresale, y literalmente lo primero, porque cuando un bebé nace, lo primero que hace es, dame. Y dentro de las cosas primeras que pide de dame, es, aliméntame. Entonces el alimento es una necesidad, pero es la necesidad primaria en la cual está bien presente el Yetzer Hará. Porque es yo, mí, dame, mío, tengo hambre, tengo necesidad. Y por supuesto, porque si no, entonces de otra manera, Dios no lo permita, esos bebés morirían de inanición. Entonces una cosa va junta con la otra, ¿verdad? Está esto, uy. No, pero ahora está el otro lado, caramba. Pues entonces sí, ¿verdad? Una sin la otra no se puede. Si no come, entonces moriría. ¿Ok? Pero no se trata de morir, entonces tiene que comer. Pero el comer es una de las necesidades más básicas y la que está bien llena de Yetzer Hará. ¿Ok? Ahora, la persona crece, es adultos. Vamos a hablar todos nosotros adultos. A estas edades, comer sigue siendo una necesidad y sigue siendo un Yetzer Hará de deseo de recibir. ¿Ok? Y si yo como primero, qué bien. ¿Y los demás? Bueno, pues ahora sí, ¿verdad? Pues deja ver qué sobró. O no, sé que hay mucho, hay para todos, pero yo comí primero. ¿Ok? Ok, sigue siendo. Pero hay otra. Y esa otra es donde se desarrolla, donde se muestra, donde está palpable el deseo de recibir muy grande, es una relación sexual. Es un deseo de recibir, es un gozo personal. ¿Ok? Es por eso dice que es donde más se expresa el ego, que ¿qué es el ego? Es el Yetzer Hará. ¿Ok? Si controlamos ese deseo, que debemos de controlar, entonces ahí está muriendo esa parte del deseo de recibir. Y ahora tenemos el deseo de compartir. El deseo de compartir es vida. El deseo de recibir nada más como ego, entonces nos lleva a otros aspectos no deseables. Y cuando lo controlamos, estoy poniendo más de estos dos ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos. Cuando controlamos esos deseos de recibir, entonces ahí hay muerte. Entonces, si dice, si sigues todos mis caminos, entonces serás santo. Dice, pero vas a ser santo solamente después de la muerte. Entonces ahora entendemos otros aspectos de lo que es la muerte.
Entonces no necesitamos morir nosotros físicamente, Dios no lo permita, que lleguemos hasta los 120, ¿verdad? Pero bien, ¿ok? Sino que son esos aspectos de, ahora mato ese deseo de recibir y lo que pongo ahora por enfrente es el deseo de dar. Cada vez que nosotros hagamos esto, es un morir, pero para vivir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, dice, serán santos. Entonces sí, y como lo explicaste, se trata de estar en santidad. Pero no esa santidad como lo ponen otras corrientes, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Alguna nada más pura meditación, contemplación. Inclusive hay quienes manejan la culpabilidad y la explotan. Pues no es así, no es la culpabilidad, sino es de que, a ver, ¿dónde tengo que detenerme para entonces poder seguir adelante? ¿Sí? Ok. ¿Tenías algo que decir, tocayo? No. Ok. All right. Pinjas, ¿va más o menos? ¿Tienes algún otro comentario? Muy bien, maestro, gracias. Me amplió más mi idea. Ok. Entonces, es un trabajo muy, vamos a decir, muy largo para llegar a la santidad, pero si usamos otro camino más corto, pensando que sí, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, Fíjate que inclusive hay un libro que habla de que el camino corto, largo, y el camino largo, corto. ¿Ok? Lo acabas de decir. sí. Vemos y dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Caramba, pues es como que es mucho. No nada más en eso, en muchos aspectos. Y entonces parece que es un camino muy largo. La cosa está en que una vez que recorremos ese camino largo, ¿ok? Lo que falta para llegar a la meta o al lugar que queremos ya es poquito, porque todo lo demás que ya uno recorrió, eso ya lo recorrió, ya está ganado. Mucho esfuerzo, sí, mucho esfuerzo. Por eso se habla también de que todo dolor, del tipo que sea, físico, no importa, ¿verdad? Y esfuerzo lleva también a la santidad, pero en ese sentido, porque estamos desprendiéndonos de algo para entonces tomar acciones positivas, acciones que van a ayudar al prójimo. Ahorita ya me acordé de otro detalle. Y entonces eso es el camino, es un camino largo, pero para llegar al camino corto, una vez que se recorre todo eso, que parece azaroso, que está lleno de espinas o lo que ustedes quieran, ¿verdad? De piedras, de lo que ustedes quieran decir, para llegar al otro ya es bien cortito y no hay quienes los detenga. El camino corto, largo, no, pues espérate, mira, me brinco esta tranca. ¿Qué tal si doy esta mordida? ¿Qué tal si le brinco por acá? ¿Qué tal si le muevo? Pues mira, no, pues yo me hace un atajo y demás. Al final, cuando se llega ya cuando está el momento para llegar a la meta, nos vamos a dar cuenta que lo único que hicimos creyendo que era el camino corto y que aparentemente era corto, porque a lo mejor nos salimos de esas malezas y ya llegamos. No, espérate, ¿ves todo eso que está por allá? Todo eso te falta. Y tienes que entrarle otra vez a las malezas, pero pues ahora ya te vas directito. Entonces, el camino corto resultó ser el camino largo. Pero ese camino corto, digo, esa extensión del camino corto no siempre la vemos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, si estoy en la fila y se duerme el de enfrente y voy y me le meto y consigo llegar al cajero primero, ese día ya te fuiste por el camino corto y dijiste, wow. Pero no sé qué, de mañana o de alguna manera tengo que recorrer esa parte que me brinqué, ¿no? En algún momento que a lo mejor ni asocio. Exacto. Sí, en ese momento le ganamos al que se durmió, ¿no? Al que, no sé, se descuidó y ya le ganamos y ya nos metimos y pues qué listos y qué vivos somos, pero más adelante, no sabemos cuándo, esa es la causa. ¿Cuál va a ser el efecto? Más bien eso es lo que tú dices, ¿verdad? O sea, ¿cuál va a ser el efecto? Pues si no lo conocemos. Inclusive la cosa está en que el efecto se puede presentar en la siguiente vida. ¿Ok? Muchas de las cosas que nos pudieran estar pasando, no lo entendemos, pero pudiera ser, es el efecto
y ya estamos corrigiendo de lo que pasó anteriores, no nada más en la anterior vida. O sea, muchos dicen, es una manera fácil de explicar cuando a alguien le va mal. A lo mejor, pero sabemos que existe, ¿ok? Entonces, por eso es que lo comentamos. Bueno, ya se me fue, después me acuerdo de la otra cuestión. ¿Tiene que ver con el ganarle a las personas o tiene que ver con el camino corto? A ver, ¿alguien más? ¿Otro comentario? More, pero en esa situación que es muy continua, una actitud es, señor, avance, y otra cosa es como se durmió, pues no le aviso, no lo despierto, y entonces lo brinco. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? No, es eso. Mira, cuando tú le dices a una persona, oiga, por favor avance, porque hay muchas maneras de decirle, ¿no? Hey, se supone que es la regla, ¿no? sí, pero también se lo podemos decir de varias maneras, ¿eh? Estamos ahí y dices, hey, despierta, mira, ya están avanzando. Pues sí, no le ganamos el lugar. Poco acomedida, hay que ser acomedida. Pero no fue tampoco la manera correcta. Sin embargo, tuvimos el refreno de no ganarle. A lo mejor no se lo dijimos de la mejor manera. Esa es otra cosa más, ¿verdad? Ya, creo que ya me acordé. Dice lo que Gilel les dijo, ¿sabes qué? Amarás al prójimo como a ti mismo, todo lo demás es comentario. Aprende eso y ya. El mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo y el mandamiento de respetar, ¿cómo dice? Honrar a los padres son los dos mandamientos más difíciles de cumplir. Los más difíciles. No estoy diciendo que los otros sean fáciles, pero esos son los más difíciles. ¿Por qué? Por ejemplo, honrar al padre. ¿Cómo vamos a honrar a nuestros padres? A ver, ¿cómo? Pues bueno, nos dicen, bueno, pues con un buen comportamiento, bueno, ahorita ya somos adultos, sigue de todas maneras. De ellos. Sigue de todas maneras el buen comportamiento. ¿Para qué les vamos a dar a pesares de que pues ya me tuvo la policía por tal o cual cosa, que ya me metí en tal o cual problema, que ahora le debo a quién sabe cuánta gente, me están correteando y los padres... Sí puede ser, ¿ok? También puede ser lo que acabas de decir, Tocayo, o sea, estar al pendiente de ellos, qué les hace falta, llevárselos. O sea, si yo me doy cuenta cuáles son sus necesidades, pues se las llevo antes de que me las pida. Eso es una muy, muy, muy buena de honrar a los padres, pero también es una muy, muy, muy buena manera de amar a tu prójimo. Si el prójimo me pide algo porque lo necesita y se lo proporciono sin demora, o sea, tiene que, ya intervienen muchas cosas, ¿eh? Ya no nada más porque forzosamente lo conozcas o no, ¿verdad? Independientemente, ¿verdad? He conocido una persona que le dijeron, oye, ¿sabes qué? Tienes que llevarle esto a esta persona al hospital porque está ahí, y lo necesita. Y lo toma y lo lleva. Y no sabía exactamente qué era, pero va y se lo lleva. Al final vienen los comentarios y le dice, no, pues pues era tal persona. ¿Cuál? ¿Qué nombre dice? Pues tal persona. Pues yo no sabía que era él. Lo conozco, por supuesto, que pues claro, aquí viene en la comunidad y está, y demás cosas. Y bueno, pues yo no sabía que era él. De otra manera hubiera, no sé, de perdida subir y decirle, oye, aquí estoy contigo, y alivianarlo. Pero le dijeron, ¿sabes qué? Pues esa es la cosa, que si va uno y hace una misbah de ese tipo, esto es, llevarle lo que necesita esta persona, sin saber quién es, nada más porque hay una persona necesitada y se lo lleva, tiene muchos méritos. Tiene hacer muchos el bien sin saber a quién. Sí, definitivamente. Ahora, si sabemos, y es sin demora, ¿eh? Ahora, si sabemos de lo que necesita y sin demora también, vamos y se lo llevamos sin que nos lo pidan, pues es una de las mejores maneras de honrar a los padres y de honrar de amar al prójimo, ¿ok? Otra manera es o sea, hay muchas maneras, pero una de las maneras muy importantes de amar al prójimo
es no hablar mal de nadie. Absolutamente nada mal de nadie. Y de hecho, inclusive, el maestro una vez no una vez, más de una vez nos dijo, cuando se habla muy bien de una persona y que, por ejemplo, se pudiera llegar a exagerar en hablar bien de esa persona, de todas maneras es la Lashon Hara. Porque es muy probable que en nuestro deseo de hablar tan bien de esta persona, porque nos cae muy bien, porque ha hecho cosas fabulosas, por su comportamiento impecable, digamos algo que no es cierto. Entonces ya le echamos de nuestra cosecha. Y eso es el Lashon Hara también, ¿ok? Entonces, si vamos a hablar de alguien, va a ser para bien. Si vamos a hacer algún juicio, que no vamos a hacer juicios, si vamos a hacer un juicio, el juicio tiene que ser favorable a esta persona. Esto es bien difícil. Esto es bien, bien difícil, pero no es imposible. Estábamos leyendo, creo que estábamos comentando. A ver, pues, ¿lo leímos o lo oímos en alguna parte? El hablar mal de una persona trae, ¿qué es lo que decía? ¿Trae la muerte de los hijos? ¿O trae qué? Algo así. Algo que dice uno, caray, pues debería yo de cuidar lo que hablo, ¿verdad? De lo que digo. ¿Ok? Ya me acordé, creo que es así. El hablar mal de una persona, quien habla mal de una o muchas personas, con una tiene, no necesita muchas, le resta parnasá. Y aparte, el masal que tú tienes se le pasa a la otra persona. ¿Sí se entiende eso? O sea, el masal que uno tiene, que esa persona tiene, al hablar mal de aquella persona, este masal, esta abundancia, ¿ok? Estos bienes, se los estoy pasando a la otra persona. Y la otra persona entonces gana. O sea, gana por un lado, espiritualmente, porque sabemos que también espiritualmente, cuando se habla mal de esa persona, lo único que estamos haciendo es le estamos haciendo un daño tremendo. Pero la persona que habla mal se está haciendo daño aún más grande que el daño que se le hace a la otra persona. Y ese es eso. Inclusive una vez leímos, y creo que Ray Bolchenko en algún tiempo lo comentó, que dice, si alguien habla mal de mí, pues déjenlo que hable mal de mí. ¿Por qué? Porque me está beneficiando. O sea, sabe esa persona que de quien está hablando le está transfiriendo sus bienes. Le está pasando, tu ahorro de la cuenta de banco. Le está pasando el ahorro de su cuenta. Todos los ahorros que hace están saliendo cuando uno habla mal. Comparte. Pues deja tú, no es compartir precisamente, sino que se los está dando y se está quedando, ¿verdad? Carente de ello. O sea, ¿lo pierde todo o no? Lo pierde. Ok. Lo pierde. No es nada más el compartir, pues sigo hablando mal, pues nada más estoy compartiendo. No, se pierde. Se pierde. ¿Ok? Entonces, de esto habla también estas dos parashot, o sea, en este Shabbat. Y a ver, ¿qué más? ¿Algún otro comentario? Si no, le sigo adelante, ya no falta mucho, falta poco. Otra manera de amar al prójimo es de esta forma. Vamos a pensar que nosotros estamos a cargo de inclusive nada más de una persona, ¿ok? ¿Y cómo podemos estar a cargo de una persona? Bueno, yo tengo un negocio y tengo un trabajador, ¿ok? O yo trabajo para una empresa y tengo a mi cargo a una persona. Por lo general puede ser más, pero con una basta, ¿ok? Dice, no retendrás el pago del jornalero, no quedará en tu casa, no quedará en tus manos ni una sola noche cuando se lo tengas que pagar. Esto es, si ya le dice, mira, vas a trabajar tantas horas durante estos 5 días, en el 6º día vas a trabajar, pero ese día te voy a pagar lo de la semana pasada. ¿Ok? Y vamos a pensar, ok, tuvo que haber trabajado 40 horas.
Trabajas 40 horas, pues entonces te pago 40 horas. Trabajas 35 horas, pues entonces te pago 35 horas. ¿Ok? Entonces, pero llega el día de pago y el trabajador, el jornalero, está esperando ese pago. Hay mucha gente que despierta ese día y sabe, día de raya. Y les gusta. Y van al trabajo porque están esperando ese momento en el cual se le dé su cheque o se le dé su sobre o lo que sea, lo que sea. Y no se le da, entonces está incurriendo en una falta muy grave. Y eso tiene que ver con amar a tu prójimo. ¿Ok? Y entonces, al no recibir su pago, entonces esa persona va a clamar a Hashem. Y cuidado. Cuidado, porque ese clamor, como está en la Torá, que dice no debes de hacerlo, llega así, directo, rápido. Y entonces, quien lo retiene, pues por esa causa que hizo va a tener un efecto en el lado no de la luz y medio pesado. ¿Ok? Entonces, todos los que tienen, qué sé yo, a su cargo de una u otra manera, ya sean dueños, ya sean supervisores, lo que sea, pero que tengan. Esto equivale, por ejemplo, que el supervisor de una empresa no va a estar manejando el dinero, pero, se me pasó firmar tu tiempo. Y como no lo firmé, pues no vas a recibir tu pago. Es como retener el pago del jornalero. Entonces, muy, muy, muy importante, así, de veras, cumplir con esa misma de no retengas el pago del jornalero, porque va a clamar. Y una vez que clama, ¡pum!, ya no hay vuelta para atrás. ¿Ok? Eso es todas las cosas que habla esas dos parashot. A ver, ¿alguien más? ¿O algún comentario? Maestro, mucho gusto en verte, qué bien que estás aquí y te vemos, quiere decir que tienes buena salud, Baruch Hashem. Tu micrófono, maestro. ¿Tienes el micrófono apagado, maestro? No le atina. Bueno, alguna falla técnica, me imagino. Bueno, a ver, ¿alguien más? Tenía una pregunta, maestro, que es, la Torá dice lo de la cabra, que una se dará en el tabernáculo, el de la suerte, la cabra de la suerte, y le dice, y echará suerte sobre ellos, pues uno será para el Eterno y el otro para Azazel. Sí. Entonces, había escuchado yo una vez que era la porción para el otro lado, para que se entretenga con eso. Sí. ¿Me podría ampliar más ese concepto del otro lado? Porque lo he escuchado mucho, pero no termino de entenderlo bien. A ver, voy a tratar de explicártelo. El nombre Azazel es el lugar donde lo llevaban, no es una entidad. Uh-huh. ¿Okay? Entonces lo llevaban para allá. Uh-huh. La explicación, una de las explicaciones más común, esta explicación muy común, es que al darle la porción, o a darle su porción al otro lado, se va a mantener contento y entretenido. ¿Ok? Al tenerlo entretenido, al tenerlo contento, entonces no voltea y nos deja en paz. Y así podemos hacer entonces el servicio de Yom Kippur. Porque en ese día nosotros nos asemejamos o tratamos, pues, intentamos asemejarnos a los ángeles, ¿ok? Porque ese día es día de ayuno. Los ángeles no comen, por ejemplo, ¿ok? Y estamos dedicados entonces a
a que Hashem, no que Hashem, sino que nosotros hacer la conexión con Hashem y estar en paz con Hashem. ¿Ok? Es una de las explicaciones, nuevamente. Y entonces estamos ahí, hacemos peticiones. Resulta que el lugar, el momento más sublime en donde Hashem va a tomar nuestras peticiones es al final del día, ¿eh? Ya antes de que oscurezca. Ahí, hasta ese momento. Entonces, por eso se recomienda a todas las personas, ¿verdad?, que asistan al servicio, pero todo el día, no nada más en la mañana, o no nada más en la tarde, sino que hasta el final. Entonces, pero eso no nada más, vamos, eso es ese día, porque nuevamente todas las fechas de este tipo de actividades, este tipo de festividades, es porque las ventanas cómicas están ahí presentes para que se haga, pero durante todo el año lo debemos de hacer. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Por ejemplo, dice, hay las bendiciones para cada alimento antes de ingerirlo, según el alimento que sea. Pero al terminar también de comer, entonces, pues hay que dar gracias a Hashem, ¿ok? Por ello, y entonces hay para los alimentos, cada tipo, se pueden englobar esas oraciones de gratitud. La cosa está en que el pan, su nivel es tan alto que tiene las oraciones, o sea, las bendiciones y oraciones para el pan son largas, aparentemente, ¿ok? Son más largas que las demás. Pero el beneficio que se obtiene de ellas es tremendo. Por ejemplo, dice, ¿quieres tener una buena parnasá? O sea, que te llegue, que nunca te falte el dinero, no nomás el dinero, porque el dinero no es todo, pero una parnasá, que te llegue de una u otra manera, alguien inclusive venga y te regale cosas, y, se entiende, ¿no? O sea, que no te falte, que siempre tengas, entonces come pan. Trigo, ¿verdad? Pero entonces tienes que hacer esa bendición que al principio es bien corta. Pero una vez que terminas de comer, la bendición que tú la conoces es del Birkat Hamazon. Entonces, al hacer el Birkat Hamazon, estamos jalando la energía para que esa parnasá esté presente. No quiero sonar de que no sea bueno el no hacerlo durante toda la semana y que, por ejemplo, cuando es Shabbat, que ahí siempre hay pan, y me consta ¿verdad? Que ahí en el Shul siempre hay pan. Buen pan. Se haga. Y bueno, eso alcanza para toda la semana. Hay nuevamente muchas explicaciones. Lo que se hace en Shabbat alcanza para toda la semana, pero durante toda la semana nos estamos preparando para Shabbat, ¿te fijas? Entonces, el Shabbat y nos alcanza para toda la semana, pero tenemos toda la semana, nos estamos preparando para Shabbat, entonces es algo así como que es una banda que no termina, que uno sirve al otro y el otro sirve al otro, porque siempre tenemos que pensar, cada vez que acaba Shabbat, tenemos que estar pensando, bueno, y el próximo Shabbat, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a estar? ¿Okay? ¿Cuál va a ser el menú? Y etcétera. Y obviamente el pan. ¿Ok? Entonces, si se hace el Birkat Hamazon una vez a la semana, ok, ¿verdad? Pero si lo podemos hacer más veces, o sea, en los otros días, entonces imagínate lo que estamos nosotros pidiendo y obteniendo, jalando esa energía para la parnasá. Entonces, creo que fue Maestro Goslan, ¿no? Que dijo, ¿quieres que no te falte la parnasá? Come pan. Porque al comer pan, tienes que hacer el Birkat Hamazon. Y el Birkat Hamazon te trae esa parnasá. ¿Sí? Entonces, en el Birkat Hamazon hay al principio una porción donde nos lavamos las puntas de los dedos. Y esa es la porción
que Hashem le da dice ahí el hombre malvado, pero es para el otro lado. Hay comunidades inclusive que del pan que se tiene, que se parte, de ahí de la jala, toman una parte de la jala y la separan con ese fin, de que esa es la porción para el otro lado. Por ejemplo, si tenemos unas galletas saladas, vamos a decir así, ¿verdad? Cualquiera, no quiero decir marcas, pero cualquiera de esas. Cuando las comes, ya ves cómo a veces se desmoronan, ¿ok? Esas migajas que caen, déjalas, ¿ok? Y haz la aclaración que esa es la porción que Hashem le da al otro lado. Y esas no te las comes. Todo esto va a tu pregunta. O sea, ¿cómo está eso? De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Eso es bueno hacerlo de esa manera y no de la otra. ¿Cuál va a ser la otra? Tengo una manzana. No, vamos a algo todavía más drástico. Tengo mucha sed. ¿Ok? Y veo el agua. Oh, ¿y cuál es el impulso primario? Pues voy, y aquí está, mira. Y agarro la jarra. ¡Wow! Y si es tanto mi sed que inclusive ni la pongo en el vaso, sino que agarro la jarra y zúmbale. ¿Por qué? Porque la necesidad de tomar agua es muy grande, es comparable con la comida. ¿Ok? Y ya me la tomé, ya me sacié y todo. ¡Pum! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si no se hizo la bendición para ingerir el agua tiene, y todos los alimentos, ¿verdad? Kosher, ¿verdad? Tienen que ser kosher. Tienen algo que se llama klipat noga, que es una klipat neutra o klipat transparente, le llaman también. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Ahí está. Si hacemos la bendición, cambia esa condición de transparente o neutra, y entonces elevamos las chispas. Y entonces elevamos. Y al elevarlas, ¿ok? Lo que estamos ingiriendo entra también elevado, y entonces nosotros nos estamos elevando también. Y nos sirve no nada más de alimento físico, sino que también nos sirve de alimento espiritual para poder seguir haciendo misbot. ¿Ok? Y estar haciendo la conexión que tú decías, esa conexión, ¿verdad? Con lo santo. ¿Ok? Pero si la persona no lo hace, entonces esa clipa noga ahora se transforma en una clipa oscura. Y esa clipa oscura alimenta al otro lado directamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando ingerimos algún alimento y no hacemos la bendición? Nos estamos alimentando al otro lado. Y la cosa está que la persona que alimenta al otro lado, el otro lado sabe que esa persona lo está alimentando y entonces lo persigue. ¿Sí? Se hacen socios. Sí, pues se le pega, ajá, se le pega. Pero si no es así, entonces, tras, pum, se hace la declaración por ejemplo, si es en el caja Amazon, hacemos esto, si es de lo otro, pues también se vale. Vamos, esas son maneras, pues, de estar con la santidad. Al hacer nosotros estas cosas, entonces, pues, estamos muriendo en esa parte del deseo de recibir para ahora tener nada más el deseo de dar. Por eso dice ahí, y serán santos. Pero ¿cuándo va a ser santo? Nuevamente lo repetimos, cuando muera. Caramba, pues soy medio drástico, pero es ese tipo de muertes. ¿Ok? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera comentar o preguntas? Tengo otra pregunta, maestro. Adelante. Dice aquí en la Torá: y cuando vengáis a la tierra y plantéis árbol frutal, consideréis sus frutos circuncisos durante 3 años, no serán comidos. Y al 4.º año todos sus frutos serán santos en alabanza al Eterno. Y al 5.º año, con producción aumentada, podréis comer sus frutos, que en delante serán vuestros, lo ordeno yo el Eterno. ¿Me puede explicar sobre esa parte de la espera de los frutos del árbol?
Esto aplica únicamente en la tierra de Israel. ¿Ok? Maestro, tú tienes una explicación más amplia. Yo me acuerdo que nos has dado esta explicación más amplia. Si nos los puedes decir, por favor. Bueno, ayer en la clase estuvimos hablando de eso y Aarón estaba ahí. Entonces, pues habla de la impureza de los 3 años. Entonces, algo que se creó, algo que floreció, algo que se está desarrollando, todavía no está completa la fuerza, todavía está en estado de niñez. Entonces, si el fruto aparece en el 2.º año, no debe de comerse porque todavía está en un estado de lactancia, algunos libros dicen. Entonces hay que esperar hasta que llegue el 4.º año, porque entonces el fruto estará listo con sus dulzuras especiales, porque si no sería agrio, duro, algo raro el sabor, y no es la condición del árbol entregar ese fruto. Entonces, por eso se le llama impureza, no está completo, y se va hasta el 4.º año. Ajá, entonces no tiene el nivel de santidad todavía. No, todavía no está. O sea, todo está en proceso de creación. Tengo 2 en el libro del Zohar de Haremot. Aparece en el capítulo 72, 71, clases de impureza. Y menciona Zohar que hay 125 clases de impureza. 24 clases de impureza son femeninos, que fue cuando la serpiente contaminó a Javá. Y después el desarrollo de la vida, de cómo la llevaron, crearon hasta 125 niveles. Estos 125 niveles son los más poderosos, vamos a decir, los niveles de impureza más completos que afectan y hacen mucho daño al varón. Y en el capítulo 72 habla de la mugre de las uñas. Detalles tan curiosos como la mugre de las uñas, que a veces no nos damos cuenta o lo dejamos pasar. Dice, la mugre de las uñas jala la mugre del otro lado. Entonces, lavarse las uñas es básico. Todos los días, sobre todo al acostarse, tener una limpieza completa, sobre todo si maneja uno pues algo grasoso, sucio, y tener mucho cuidado de contemplar esa pureza del cuerpo de nuestras manos. Porque también, si no lo hacemos, jalamos la impureza del otro lado y entonces si no estábamos contaminados, automáticamente nos comenzamos a contaminar y amanecemos súper contaminados. Quiere decir, More, que en ningún momento debemos de permitir que ese sobrante de la uña esté oscura, de impureza, obviamente. En el mundo de santidad, no, cero. O sea, un sacerdote, una persona, un sadiquín, busca que sus uñas estén limpias. Si se da cuenta que tiene aceite, otro color, pintura. Impureza. Por ejemplo, nosotros trabajamos con cemento, cosas así, se nos pegan a veces. Sí. Hay que limpiar completamente todo. No debemos de tocar las cosas con esas manos sucias. Vamos. Me acuerdo que haber leído que lo más conveniente precisamente para evitar eso, o sea, el trabajar, hacer su trabajo para ganarse la parnasá, pues ¿cómo va a ser malo? No puede ser malo, ¿no? Ahorita lo comentaste, pero se ensucian las uñas. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Manténlas cortas. Ándale, también. ¿Verdad? Manténlas cortas. Ok. Hay una historia de la que dijiste ahorita, está en el Talmud también, de un hombre que tenía su negocio y no tenía prosperidad, no había parnasá, y fue a hablar con el rabino, y el rabino le platicó todos sus detalles, y el rabino le estuvo observando y todo. Dice, ya que regresas a tu casa, come todos los días jalá. Guarda un pedacito y cómetelo el martes, todo el lunes, todos así, todos los días, dice, y haz el jamazón todos los días. Para el siguiente Shabbat vas a ver cómo vas a tener. Y sí,
Lo pone el Talmud como una receta para las personas que tienen una baja parnasá o no tienen una parnasá y no hacen el Birkat Hamazon. Ahora, por otro lado, a veces tenemos que comer fruta o alguna comida ligera y hay que hacer una bendición pequeña. No hay que levantarse sin haber hecho una bendición, aunque no diga todo la Birkat Hamazon, pero debe de mencionar el agradecimiento de Dios por la comida que nos ha dado. Eso es básico. Ahora, maestro, en línea de lo que estabas diciendo, Hannah ahorita acaba de ver algo más. ¿Qué dice? Dice que cuando Adán y Eva fueron creados, se les fue dicho que no comieran del fruto prohibido. Y no porque este fruto prohibido fuera a ser prohibido para siempre, sino que era prohibido mientras no empezara Shabbat. Pero Adán y Eva lo comieron 3 horas antes de Shabbat. Fueron creados el viernes en la tarde y no esperaron esas 3 horas hasta que empezara el Shabbat, cuando la fruta iba a ser ya permitida para su disfrute. Entonces, carecieron, dice que del autocontrol para demorar ese placer. Y por eso es que también se espera esos 3 años como un recordatorio de esas 3 horas que Adán y Jabá no pudieron esperar, porque dice que las delicias fueron creadas para el mundo, pero también se nos pide que tengamos autocontrol y disciplina para comer las frutas deliciosas de la creación y poner límites a nuestras indulgencias y enfocarnos en tener una conciencia de crear una conciencia que hay un proyecto más grande detrás de todas las bendiciones que tenemos y que son parte de nuestra existencia y que tienen un valor y un propósito mayor. Y entonces la codicia, la falta de control, la necesidad de gratificación instantánea, el hedonismo, son destructivas y nos crean una vida vacía y sin propósito. Entonces, las delicias de los árboles frutales son un regalo de Dios, pero se nos pide, bueno, literalmente está aquí, 3 años para disfrutarlo como un regalo mayor, pero en realidad está hablando de una disciplina y un autocontrol. Okay. Entonces, esa alusión, esos 3 años, alusión a las 3 horas que no hubo esa restricción. Cuando estaba hecho para un disfrute. ¿Dónde sacas de Jabá? Sí, es un comentario que encontré. En Jabá, ok. Muy bien. Entonces, en estas 2 parashot se habla mucho de eso, ¿no? De autocontrol, o sea, de controlar. En una es, ¿saben qué? Si no se tiene estos controles, ¿verdad? Entonces, nos vamos a purificar. ¿Ok? Ajeremot. Kedoshim es por hacerlas, ¿ok? Entonces van a volver santos. Entonces, por eso en un principio hablábamos de que una es la otra, una es cómo se complementa de la otra es segunda parte, pero las 2 están relacionadas, ¿ok? Acerca de eso. Y de esto tenemos, nuevamente, son muchas de las cosas. Aquí así rápidamente, por ejemplo, ya hablamos de la Shon Hara, ¿ok? Cómo nos impurificamos y todo lo que significa con respecto a muerte, ¿ok? El Rebbe tenía mucho cuidado en seleccionar las palabras que iba a utilizar cuando hablaba. ¿Qué es esto? Hay palabras que, o sea, no son malas las palabras, pero la energía que tienen nos puede alcanzar. Comentaba esto, bueno, lo comentaba varias veces, me dicen, oye, ¿no será que te estás enajenando? Dice, porque, pues entonces, pues, o sea, como que te estás pasando. Bueno, ¿y por qué me refiero a eso? Porque
el Rebbe no utilizaba palabras que connotaran negatividad, sino que decía lo contrario a, ¿ok? Entonces no decía no decía, lo voy a decir porque pues, es una clase, pero no decía, ¿cómo se llama? Lo impuro, sino que decía lo contrario a la pureza, lo que va en contra de lo puro, ¿ok? ¿Cómo se llama? La oscuridad, ¿ok? El lado oscuro. Él decía, el lado opuesto a la luz. Esa manera de hablar, de cuidar lo que se dice, nos acerca nuevamente, como lo decías tú, Pinjas, a la santidad. Estamos haciendo restricción, ¿ok? Estamos matando o muriendo en el sentido del deseo de recibir para entonces estar nada más en el deseo de dar. ¿Ok? Entonces, son controles, es disciplina rectificada, ¿ok? Es geburá rectificada para el beneficio positivo, ¿verdad? Si empezamos a cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de, ¿cuántas veces lo hemos dicho? Nuestra manera de actuar, de proceder, y nos conservamos en ese lado en el cual tengamos cuidado de utilizar las palabras pues, las más correctas posibles, ¿ok? Porque una palabra puede ofender a una persona. Una palabra que digamos puede echar al traste todo, y entonces ya la persona se siente mal, ya empieza a haber otro tipo de rencor, bueno, de cosas como rencor, una serie de cosas que entonces ya no están en el lado de la luz. Si cada vez que hablamos tenemos el cuidado de utilizar las palabras correctas, y si hay que hacer una pequeña pausa, pues se hace la pausa para no incurrir en estas cosas, bueno, pues entonces imagínense lo que vamos a estar contribuyendo, y entonces sí, ¿verdad? Como lo empezamos a hablar, a trascender, ¿ok? Trascender depende, o sea, hay varias cosas como se puede decir, se trasciende después de la muerte, pero ya vimos que muertes, hay muchas muertes. Se trasciende de esa muerte, de la muerte de ser impío, o la muerte de ser, utilizar palabras soeces, ¿ok? Para trascender y empezar a vivir, ¿ok? En el lado en donde vamos a estar rectificando, pues entonces imagínense, estamos entonces del lado de la vida y no del lado contrario. ¿Sí? ¿Comentarios o preguntas? No, yo lo que recuerdo de la clase es que al final de la parasha se habla sobre la parte de la sexualidad, y que nos estaba diciendo Hershey que en Yom Kippur, después de estar también purificándonos todo el día, se termina con eso, la relación entre uno y lo otro. Que se menciona estas leyes al final de esta parasha. A ver, si me acuerdo bien, es de que es un proceso de purificación. Llegamos al clímax de la purificación, ¿ok? Estamos hablando de Yom Kippur, ¿ok? Pero eso también se aplica todos los días. Entonces, y está, ¡pum!, lo más puro, lo más sublime, lo más santo. Y luego pasamos al otro aspecto, y la parashá Kedoshim empieza a hablar de las transgresiones sexuales. Espérate, pero si estamos en el clima, estamos en lo más alto de la pureza y demás cosas, y de repente, ¡pum!, las transgresiones sexuales. Entonces nos explicaba, dice, lo que pasa es esto,
vamos a ser santos aquí en la tierra. Ah, caramba, pero pues por definición no podemos ser santos. Ah, pues es que ese es el punto. Para ser completamente santos tenemos que estar como ángeles, pero nuestra función no es ser ángeles. No fuimos creados para ser ángeles. Tenemos que acercarnos lo más a ello, pero sin rebasarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro trabajo es aquí. ¿Y cuál es uno de los deseos más poderosos personales? Ese deseo de recibir, lo comentamos al principio, es el aspecto sexual. ¿Ok? Y entonces te dicen, ajá, pues mira, pero tienes hay que lidiar con todo esto. Todas estas relaciones, ¿ok? Te traen, te bajan, te aterrizan, para que no te quedes allá arriba, ¿ok? En la santidad y estemos ahí flotando, ¡wow! Y pegados, no, espérate. Tenemos que recordar y saber que nuestro trabajo es aquí. Y entonces por eso, ¡pum!, aparece esta serie que son muchas, de relaciones sexuales prohibidas. Ese es el mensaje, ese fue lo que nos dijo. O sea, ¿cómo está? De estar acá arriba y ahora, ¿por qué nos mandas hasta acá abajo? Porque tienes que estar aquí. Tenemos que estar aquí en este mundo, tratando de ser santos. Traer santidad, pues. ¿Alguien más? Bueno, no sé si hablaron, pero también hay una declaración, no me acuerdo si fue Larizal, que habla de que, aunque parece que es en el futuro ser santos, se refiere también en el esfuerzo del hombre a ser santos. En su mente siempre debe tener la conciencia de que todo lo que está haciendo es para buscar la santidad, tener el encuentro con el Creador a través de la santidad. No puede pensar cosas que no van con ese nivel. Entonces hay una energía de buscar, luchar, trabajar por llegar a ese nivel de santidad. Que en un momento dado alguien diga, pues no está haciendo nada, no importa. El concepto del hombre, el deseo del hombre es que debe buscar ese deseo. Lo mismo ocurre ahorita está ocurriendo con la cuenta del Homer. En la cuenta del Homer nos habla de que le pedimos al Creador que nos limpie de nuestra impureza, iniquidad. Lo decimos, lo recitamos, pero debe haber un deseo del hombre de hacerlo. O sea, si lo está diciendo porque ahí está escrito, pues no vale, no tiene el poder. Tiene que desear llegar a ese nivel de que no estamos de acuerdo en que llevar impurezas, iniquidades en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Entonces, mientras no existe deseo, no trabaja la fuerza. Pues debe haber un deseo del hombre de mejorar, de ser mejor, y hay muchas maneras, todos los libros nos dicen cómo, y hay que seguir los pasos. Sí. Estábamos hablando de, por ejemplo, la semana pasada no, pero la antepasada creo, de la salida de Egipto, ¿ok? Entonces dice, el salir de Egipto, ahora ya son libres. Pues no, ¿ok? El salir de Egipto fue uno de los pasos para llegar a la libertad, pero no se era libre. Posiblemente ya no estaban confinados, ya no estábamos confinados, ¿verdad? En ese lugar de trabajos duros y demás cosas, pero también hay que entender que ese era el trabajo duro, hay muchas explicaciones, ¿ok? Pero si nos vamos a la más básica, la más literal, trabajo duro, o sea, estar ahí cortando y demás cosas, que también era cierto eso, existía todavía la esclavitud emocional y mental. No se había dado eso todavía. Tanto no se había dado que hubo quienes decían, ¿sabes qué? Déjanos regresar. Preferimos seguir allá a tener que estar aquí y morir en el desierto. ¿Ok? Y así, varias veces. Entonces llegan al mar y están copados. No pueden seguir para enfrente porque está el mar.
No pueden regresar porque está el faraón con su ejército. No se pueden ir para ni izquierda ni derecha, porque por un lado estaban, no me acuerdo si era un desierto donde seguro iban a morir o algo así, y por otro lado donde estaban animales que los estaban esperando, estaban acechando. Si se movían para allá, iban a ser devorados. Entonces, ¿qué es lo único que quedaba? Pero no estaban así porque sí. Si no estaban así porque teníamos juicios pendientes. ¡Wow! Entonces la corte celestial ha dicho, esto todavía no se acaba. No se ha hecho un juicio todavía. ¿Por qué? Porque, o sea, de hecho ellos todavía, todos merecen morir. Y que se acabe todo el pueblo. ¡Wow! Por eso Moshe les dice, manténganse en silencio, ¿ok? Y Hashem va a pelear por ustedes. Solamente hagan lo que se les dice que hagan y tengan esa convicción de que van a salir adelante porque Hashem, no hay nadie más poderoso que Hashem, va a pelear por ustedes. Y entonces en la corte celestial se alega esto. Y Hashem les dice, ¿cómo los pueden acusar? Es cierto, hicieron idolatría. Esa es una de las cosas. Y esta para también habla de las cosas peores que se hacen, es la idolatría. ¿Ok? Hicieron idolatría, no cumplieron con Shavuot, y les empezaron a sacar, es cierto. Pero ¿cómo van a poderlo hacer si estaban dominados? No se les permitía. Entonces, ¿no lo hicieron? Cierto, pero no fue su voluntad. Al contrario, ¿cuántos de ellos, verdad, cambiaron sus nombres? ¿Cuántos de ellos cambiaron su manera de pensar y sentir? ¿Cuántos de ellos abandonaron lo que es ser judío? ¿Cuántos de ellos en realidad, verdad, hicieron otras cosas abominables? Y no porque se quedaron y dijeron, tenemos que cumplir con esto que sabemos que es de Hashem. Entonces, con todo en contra y lo hacen, no, ellos tienen muchos méritos. Y fue así que los dejaron salir y se parte el mar. Ya sabemos que es parte, se hicieron túneles en realidad, 13 túneles, 12, uno por cada tribu y un 13º para que pasaran todos los demás que quisieran unirse al pueblo, ¿okay? Al pueblo judío. Entonces, cuando eso sucede, o sea, desde antes, cuando los primogénitos se pelean con sus padres y hay una guerra civil, entonces dice ahí que ese fue el catalizador. Una vez que se presenta ese catalizador y actúa, ya no hay regreso. ¿Ok? ¿Pero qué quiere decir catalizador? Y lo utilizamos. Esa palabra la hemos utilizado. Rápido, un ejemplo. En la industria, ¿verdad? Hay en las casas también, dependiendo de lo que queramos pegar. Hay pegamentos. Si los aplicamos así, dice ahí, es el tiempo de curación, el tiempo que necesita para que pegue esto, van a ser de 3 días. ¡Wow! Pues nos esperamos 3 días para que pegue bien. Pero si le pones el catalizador, en lugar de que te esperes 72 horas, nada más te vas a esperar 4 horas. ¿Qué es entonces un catalizador? Catalizador acelera los procesos, pero para unirlos. ¿Ok? Eso quiere decir catalizador. ¿Ok? Entonces, cuando los primogénitos matan o sea, egipcios contra egipcios, hijos contra padres, se los matan, ese fue el catalizador que aceleró las cosas. ¿Ok? Y por eso también tuvieron que salir corriendo, porque de otra manera entonces iban a llegar al nivel 50. Y en nuestras vidas, ¿cuáles son nuestros catalizadores? O sea, ya entendiendo qué quiere decir un catalizador, ¿qué es entonces un catalizador? ¿Qué hacemos nosotros? Todos nosotros, no nada más esta comunidad, sino toda la humanidad. Ahora me quiero ir más grande. ¿Qué es entonces el catalizador? Para que un catalizador funcione, se tienen que utilizar las medidas exactas. Dicen 3 porciones de pegamento por 1 porción de catalizador. Y así es como va a funcionar. Si ponemos más de uno o menos del otro,
no va a funcionar. Va a funcionar, pero no en las 3 horas que nos dicen si lo pones de esta manera. Pero además, ¿qué más hay? Dice, este catalizador se tiene que poner cuando las temperaturas están entre 20 grados centígrados y 35 grados centígrados. Si se ponen las proporciones correctas, pero fuera de esas temperaturas, tampoco va a funcionar. La humedad debe de estar no más del 80%, porque si no, tampoco no va a funcionar. Todo tenemos, pero la humedad está en 85%. Pues no va a funcionar. Además, se tiene que hacer donde no le pega el sol, entonces hay que ponerlo de noche. Pero lo ponemos en pleno día. ¿Qué va a pasar? Pues tenemos el catalizador, pero no va a funcionar tampoco así. Entonces, viendo lo que pasó en esos momentos de la partición del mar, con ahora en nuestros días para la llegada del Mashiach, ¿qué estamos haciendo con nuestros catalizadores? ¿Estamos utilizando las proporciones correctas? Y si es así, ¿los estamos utilizando con la temperatura correcta? ¿Los estamos utilizando con la humedad correcta? ¿Lo estamos utilizando con la fotosíntesis correcta o que no debe de haber fotosíntesis? Entonces eso nos debe de poner a pensar, ¿tenemos el catalizador o los catalizadores? ¿Saben qué? Sí los tenemos. Pero no los aplicamos. Pero ¿cómo los aplicamos, tocayo? Exactamente. Entonces, estas dos parashot tienen mucho que ver con cómo aplicamos el catalizador o los catalizadores que los tenemos, porque la Torah está dada ya. En aquel entonces la Torah no estaba dada. Sin embargo, el catalizador o los catalizadores se presentaron para que sucediera. Ahora lo tenemos. Ahí está. ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿Ok? Y bueno, pues ahí lo dejo. Hombre, cuando te refieres a que la Torah no estaba dada, sí estaba dada de oral. Siempre existió. No, en el momento de la partición, no. Ajá. En el momento de la partición, no. Del mar, no. En el momento en que Hashem nos dice, tienen que salir, oye, pero no está leudado, tienes que salir. Ahí no se había dado la Torah. Sí, no. Pero estaba la Torah oral. A eso es a lo que me refiero. No la escrita. La Torah siempre ha existido. Lo que pasa es que no estaba dada. Haz de cuenta que en nuestros días, en que hay una propuesta de ley, se juntaron, se pasaron un año los legisladores, y ahí está la ley. Y conforme a esa ley que ya está escrita ahí, que ya está, ¿verdad? Suceden actos que dicen, entonces hay que proceder conforme a esta ley. No podemos, porque todavía no está autorizada. Esto es, todavía no está aprobada, todavía no se da, todavía no, ¿cómo? No se puede aplicar, no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque falta esto. Una vez que ya se aprueba, una vez que ya se aplica, y una vez que dicen, esta es la ley, y ahora entra en vigor, las cosas ya cambian. Y es lo que pasó en aquel entonces. Ahora no, ahora ya la tenemos. ¿Qué necesitamos hacer? Lo estamos siguiendo, pero ¿dónde nos está fallando? ¿En qué parte el catalizador no funciona porque no lo estamos utilizando en las condiciones que nos dice el manualito, el manualote en este caso, que es la Torah, de que lo debemos utilizar? ¿Cuidamos la temperatura? ¿Cuidamos la presión atmosférica o la presión que sea? Etcétera, etcétera. ¿Cuidamos todo eso? ¿Lo hacemos con respecto a todo eso? Pienso yo, y esa es mi opinión, aquí sí lo estoy hablando por mí, que si lo hiciéramos conforme a como dice el manual para aplicar este aglutinante y catalizador, ya deberíamos estar con el Mashiach. Entonces, ese es comentario mío, ¿ok? Pueden perfectamente estar de acuerdo o no. Es un comentario mío nada más.
Pues ahorita estábamos hablando precisamente del Caja Amazon. ¿Quieres Parnasá? Ahí está la solución. Lo tienes que hacer para que te vaya bien. Bien. Comentarios, preguntas. Bueno, si es así, entonces por mi parte, pues Baruch Hashem, ¿verdad? Que nos permitió estar reunidos y pues que tengamos los méritos para volvernos a presentar la próxima semana y hablar más de Torah y darnos cuenta de lo que, porque no es un libro, los rollos o los libros o los humachines y demás, no son libros de historia, sino que ahí está escrito muchas cosas que son actuales, son de ahorita. ¿Ok? Entonces, pues que Dios quiera que todos absolutamente tengamos los méritos para poder reunirnos nuevamente aquí, que tengamos mucha salud. ¿Ok? Que sea la voluntad de Hashem que nos permita tener mucha salud, que tengamos abundancia en todos los aspectos. ¿Ok? Y uno de esos aspectos que también haya riqueza, haya parnasá, para todos y cada uno de nosotros, para ustedes, para que esto se engrandezca, que vaya más allá de todos los límites que pudieran existir, porque los límites están, pero son ficticios. Si nos fijamos bien, si actuamos como debemos de hacer, vamos a darnos cuenta de que esos límites en realidad no existen. ¿Okay? Muy bien. Oye, Gilel, con tu permiso, ¿cómo está Hanna? Baruch Hashem, muy bien. Si quieres, ¿cómo la ves? ¿Le cortamos a la grabación? Sí, a la grabación y ¿cómo se ve? Ya que te cuente inclusive más ella. Qué bueno. ¿Sí? ¿Quién tiene el control? Creo que no está el contador para que haga la suspensión de la grabación. La persona que tenga computadora lo puede hacer. Lo puede parar. Vamos a ver, voy a intentar. Yo estoy aquí, pero no me acuerdo, no me dijo. A ver.